El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días, Padre. Hoy contamos otra vez con su presencia. El Padre Jesús, Jesús Juan. Alejandra, hola, buenos doctor, días. Buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar porque el tema de hoy es bastante largo y complejo, ¿sí? Habíamos quedado la semana pasada de hablar sobre la pasión de Jesús. Así es. ¿Sí? Y todo debido a que después de las fases que ha ido abordando Jesús con Luisa, el abandono, el deshacer su voluntad, en fin, le dice que ahora la quiere sumergir en su pasión, ¿sí? Entonces le dice cosas muy curiosas, dice: amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos. Palabras muy curiosas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué curiosas? Ya la hizo renunciar a todo lo externo. Ya la hizo renunciar a la parte interior, o sea, a su yo. Ya le ha ido dando indicaciones de cómo seguir su vida, o sea, para que pueda semejarse a él. Y todo eso no era más que un preparativo, ¿sí? Ahora la quiere sumergir en su pasión. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo? Pues que la pasión sería como el meollo del asunto, digamos, o sea, como el centro de todo, o algo así. Pienso que la pasión puede ser la razón por la cual escogió a Luisa, la verdadera misión que tiene para ella. Lo anterior, como usted expresó, es nada más la antesala para ahora sí, el trabajo al que te llamo, al que quiero que tú me ayudes o participes íntimamente. Así es. La semana pasada habíamos dicho que el sumergirse en la pasión de Jesús lo podríamos equiparar a una toma de conciencia de quiénes somos, quién es Jesús, qué es lo que realmente yo he hecho y qué es lo que Jesús tomó por mí y a dónde lleva mi vida, ¿no? Entonces continúa diciéndole y le dice, ahora quiero venir a los hechos y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti. Esto es la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando hayas comprendido mis penas, el amor con el que las sufrí, cuando hayas comprendido quién soy yo, que tanto sufrí, y quién eres tú, vilísima criatura, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien te tengo preparada. Es así como para decir, espérenme, sí. Déjame pensarlo otra vez, ¿no? Sí. Ahí lo que nos dice es como solamente comprendiéndole a Jesús en la cruz, todo lo que sufrió y nosotros, como le dice a Luisa, lo vil que es, y también pues nosotros, solamente así vamos a comprender y amar o desear eso que Jesús nos tiene preparado, solamente comprendiendo lo que realmente significó la pasión, o sea, cuando estuvo Jesús en la cruz. Así el es. por qué. Sí, porque como que a todos nos cuesta mucho trabajo entender el porqué del sufrimiento, ¿no? Y pues sumergiéndonos en la pasión, pues es la única forma de entender toda la grandeza que hay en eso, ¿no?
Exacto. Yo lo confieso, a mí estos ¿cómo diríamos? Vaticinios me eran muy difíciles de poder aceptar. Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido entrando en este terreno. Y yo diría lo siguiente: entrar en la pasión de Jesús es un conocerme a mí exactamente lo que soy. Porque Jesús toma mi vida, ¿sí? Toma mis pecados, los pone sobre de Él y sufre por ellos. O sea, está sufriendo por mi vida, está rehaciendo mi vida y la está llevando hasta el punto en el que realmente debo estar yo. ¿Y cuál es ese punto? La muerte. ¿Sí? ¿Por qué la muerte? Porque la sentencia en el paraíso fue que el día que se comiera de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el día que el hombre decidiera actuar con su propia voluntad desunida de la voluntad divina, irremediablemente moriría. Entonces, ahora es Jesús que viene, toma mi vida, y Él es el que va a morir por mí, ¿sí? Para poder rehacer mi vida y para poder conseguirme el perdón del Padre. Entonces, es una toma de conciencia. Ver a Jesús en su sufrimiento y ver a Jesús en su cruz es ver lo que yo realmente soy y lo que merezco. O sea, no es nada más el hecho de ver a Jesús que sufre por mí, como si fuera un ofrecimiento, pero un ofrecimiento personal de Él para rescate mío. Y no se trata de eso. Se trata de un quitarme lo que me puede conducir a la muerte, ir a la muerte, pero en Él, ya no en mí, y poderme restituir al punto de origen. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces creo que lo que le está diciendo aquí a Luisa es: ven a aprender lo que tú deberías de haber pasado y no pasaste por amor mío y lo voy a pasar yo, pero sin embargo tienes que entender quién eres. ¿Sí? Sí, me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de que el aspecto romántico, en ocasiones le llamo así, de la pasión de Jesús. Cada año, la Cuaresma, la Semana Santa, y mucha de nuestra gente dice: qué triste, o qué bonito, o que hace que se queda nada más en lo puro sentimental, que no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como usted dice, nada más Jesús que muere o que murió por mí, y qué tierno. Pero entonces no toca mi vida, o no tiene nada que ver conmigo, con una exigencia mía, exacto, una respuesta. Y que pienso, como se dice, Jesús viene no solamente a redimirnos en cierta manera, sí, pero pienso que en ocasiones hasta pienso que eso nada más de hecho es como un subproducto de la verdadera razón por la que viene y se encarna, que es la reparación y la correspondencia que le debe a su Padre. Así es, ¿verdad? Entonces, no solo el aspecto, como decía, de nuestra redención, sino el aspecto de decir: yo tomo lo que ustedes no hicieron o no van a hacer, y yo lo hago a mi Padre como se le debe de hacer. Pum, ¿verdad? Entonces es mucho más allá. Sí, la redención va más allá de lo que normalmente se piensa que es conseguir el perdón, ¿no? Ahorita lo vamos a ver porque son puntos muy esenciales para entender tanto a Jesús como a mí mismo, que esa es la razón de sumergirnos en la pasión de Jesús. En alguna ocasión, en el libro 11, Jesús le dice esto a Luisa. Le dice: el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. En las tinieblas no ha encontrado la luz de mi pasión que lo ilumine. En la debilidad no ha encontrado la fuerza de mi pasión que lo sostenga. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia que le infunda la calma, resignación
y ante mi paciencia, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios, que sosteniendo las suyas, le infunda amor al sufrir. En el pecado no ha encontrado mi santidad, que haciéndole frente, le infunda odio a la culpa. Dice, en todo ha prevaricado el hombre, porque se ha separado en todo de quien podía ayudarlo. Por eso el mundo ha perdido el equilibrio. Ha hecho como un niño que no ha querido conocer más a su madre, como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido escuchar más sus enseñanzas ni aprender sus lecciones. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Creo que es una queja de Jesús. Aquí habla de todos. En alguna ocasión se refiere a los sacerdotes, que los sacerdotes han olvidado su pasión y ahora se preocupan mucho por cuestiones humanas, por ciencias humanas, psicología, sociología, en fin. Y dice, pero de mi pasión nada. Cuando que ese es el punto principal de ese reconocimiento de lo que es todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Doctor, si me permite nada más un comentario. Eso que usted dice es tan cierto. O sea, bueno, Jesús lo dice, pero me refiero que lo menciona usted. Y yo lo veo en mi experiencia como en ocasiones nosotros efectivamente tomamos, pienso, lo que la ciencia nos ofrece y no lo veo necesariamente malo. El problema está de que ponemos tanto peso e importancia, etcétera, en estos, vamos a decir, instrumentos, que nos olvidamos del contenido mismo de nuestro ser, que es, ¿verdad? En este caso, la fe, lo que es la vida de Jesús, su pasión, etcétera. O sea, eso que es lo esencial. Entonces, nos olvidamos de esto y nos vamos por los instrumentos, ¿verdad? Nos vamos por los medios, nos vamos por diferentes cosas, olvidándonos que lo que realmente nos hace ser quien somos, en este caso sacerdotes, que es Jesús. Su vida, su pasión, su muerte, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, ¿verdad? Cómo nos vamos con la finta, ¿verdad? O sea, sí, no necesariamente que se contraponga, pero nos olvidamos de lo esencial. Como usted decía, lo que es la pasión es un volver a reconocer quién eres tú, ¿verdad? Un conocernos a nosotros mismos, en conociendo, ¿verdad?, a Jesús, y entonces, ¿verdad?, se espera una respuesta de acuerdo con Dios. Así es la misma situación, ¿verdad? Olvidándonos de la razón del que somos sacerdotes, entonces es recordarlo una vez más, ¿verdad? Entonces para ahora dar una respuesta acorde como Dios quiere, ¿verdad? Y si tú quieres también utilices otros medios que también son buenos, pero sin olvidarnos de lo que te hace ser quien eres. Exacto. Y la razón esencial del sacerdocio. Aquí creo que Jesús es todo un maestro con una pedagogía increíble y nos recuerda esto: la única finalidad de la creación fue que todos cumplieran su querer. Y ese todo se refiere a la criatura humana, o sea, no se refiere a todo lo demás, ¿no? Todo lo demás fue creado para servir al hombre, pero el hombre fue creado, bueno, se dice, para servir a Dios. Y aquí lo pone un poquito más adentro, para cumplir su querer. Dice, no fue que el hombre hiciera cosas grandes, más bien estas las veo como una nada y con desprecio, si no son frutos de mi voluntad. Y por eso muchas obras en su mejor momento se deshacen, porque la vida de mi voluntad no estaba dentro. Dice entonces, si entonces el hombre, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para la que lo había creado. Él se arruinó completamente
y me negó todos los derechos que me debía dar como a su creador. Pero mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podían dejar la obra de la creación sin sus efectos y los derechos que me corresponden, que eso es lo que usted decía ahorita, Padre, ¿sí? Dice, he aquí el porqué de la redención. Quise expiar con tantas penas las culpas del hombre, y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad, y aún en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, etc., mi humanidad no se movía ni tenía vida si no era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir miles de veces antes que dar un respiro sin su querer. Con esto anudé de nuevo la voluntad humana con la divina, y en mi persona, siendo yo verdadero hombre y verdadero Dios, daba a mi Padre toda la gloria y los derechos que le correspondían. O sea que ya no es ver nada más la redención del hombre, sino es restituirle a Dios todo lo que el hombre le negó al salirse del plan original en que Dios lo creó, ¿sí? Que para que cumpliera su voluntad. Entonces, dice uno, bueno, son dos cosas diferentes. En la redención hay dos finalidades. Una, que es el conseguir el perdón del hombre. Y la segunda, restituirle al Padre todo lo que el hombre no hizo. En realidad, si nos quedáramos nada más con el perdón, creo que no hubiera sido necesario tanto sufrimiento. No sé qué piensen. O sea, bueno, para que no piensen, mejor se los digo directo de Jesús. Dice, la redención podría decir que me costó poco. Habría bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y de más intensidad que mis penas externas, y que aún no son conocidas. Todos pensamos que la pasión de Jesús comenzó el último día de su vida, fueron 20 horas, ¿no? Aproximadamente. O sea, si tomamos en cuenta las horas de la pasión, serían 24. Pero eso es tomado desde el momento que ingresan al cenáculo, ¿no? O sea, las 24 últimas horas de su vida. ¿Y el resto de su vida qué haría Jesús? ¿Todo felicidad y risa? Eso es lo que se piensa. Incluso se ha llegado a decir que Jesús era un ser normal, incluso que pues, tenía sus, ¿cómo decirlo?, sus amistades. En algún lugar oí que se iba a darle serenata a las muchachas. O sea, cosas así, que es muy lógico pensarlo, porque fueron 30 años de su vida sin aparentemente hacer nada. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿será posible que el Verbo Eterno, segunda persona de la Trinidad, haya vivido 30 años en esta tierra, en la humanidad de Jesús, sin hacer nada? No se puede, porque estaríamos diciendo que ese lapso de la vida de Jesús fue como a lo inútil, ¿no? O sea, que no valió nada, que fue como cualquier otra persona, pero Dios no puede estar sin hacer nada, o sea... Bueno, por eso, exactamente por eso que estás diciendo, es por lo que en la actualidad se dice que Jesús iba conociendo poco a poco quién era Él.
Sí lo han oído. Hay corrientes que dicen así, efectivamente. Sí. Hay corrientes que dicen que María, poco a poco, iba conociendo quién era ella y quién era su hijo. ¿Sí? Así es. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace años, ahora estoy empezando a cambiar también, no solamente mi perspectiva, sino también sentirme que tan tonto hablé y pensé, lo que estaba usted comentando ahorita. Yo digo, mi creencia antes era de que pues Jesús, o que fue un hombre bueno, un hombre cualquiera, vamos a decirlo así, pero bueno, hizo el bien, ¿verdad? Se portó bien con su mamá, con los cuates, ¿verdad? Ahí que se iba a las fiestas, a las bodas. Fue un hombre ejemplar, ¿verdad? Pero realmente el trabajo de su redención empieza con su pasión, ¿verdad? Claro, obviamente, ¿verdad? Triste desengaño, por así decirlo, o feliz desengaño, ¿verdad? Que no es así. Pero esa es mayormente, creo que el pensar de mucha gente, y al menos yo sé que era el mío, ¿verdad? Que su pasión, a ella, ese fue el momento, ¿verdad? Y el otro video que fue bueno, pero fue bueno nada más, ¿verdad? Ahí esas 20 horas, como usted decía, ahí es donde realmente los frijoles, las habas se cocieron. Y punto, ¿verdad? Pero, bueno, parece que Jesús tiene una revelación que definitivamente sacude todo eso. Así es. Si se fijaron en lo que leímos ahorita, donde dice que debía poner todo el interior de él, toda su vida y todas sus penas íntimas, que son de duración y más intensas que las penas externas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles penas íntimas? ¿Qué penas íntimas pudieron ser más duras y de mayor duración que las penas que nosotros conocemos, que son las que le dio el hombre, ¿no? Curioso, simplemente lo deja ver así. Vamos a ir poco a poco adentrándonos en esto, ¿no? Doctor, un comentario, si me permite. Sí. El año pasado, la semana pasada, en las lecturas del día, ¿verdad? De la misa, en el Antiguo Testamento estábamos leyendo cómo entonces pues Moisés le da al pueblo su mensaje, ¿verdad? De parte de Dios, y les dice, ¿verdad? Esos son los mandamientos que yo te impongo, ¿verdad? Para tu bien. Primer detalle, para tu bien. Segundo detalle, ¿verdad? Que decía que lo único que Dios quiere es que cumpla su voluntad y que lo ame. Eso a mí me sorprendió. Nunca me había dado cuenta de esa pequeña expresión, ¿verdad? Lo único que quiero que hagas, ¿verdad? Es haz mi voluntad. Así dice voluntad, ¿verdad? Cumple mi voluntad y que me ames. Para mí me sorprendió muchísimo. Y me vino a la mente ahorita esto, porque lo que usted decía, ¿verdad? De que no es suficiente nada más la redención del hombre. O sea, no es nada más el decir, te voy a hacer tu voluntad porque, ok, tú me lo mandas, Señor. Es una cosa, es ser bueno y basta. Qué bueno eres bueno, ok, puedes entrar al cielo porque pues en cierta manera, vamos a decir, te portaste bien. Pero ¿realmente hiciste todo lo que Dios espera de ti? No realmente, ¿verdad? Porque entonces te faltó la parte fundamental, que de hecho debe ser la primera, que es el amarlo, ¿verdad? Entonces Jesús nos dirá en otra partecita, ¿verdad? Que dice, efectivamente, yo hice eso porque mi Padre, hice la voluntad de mi Padre, pero también porque yo lo quise así. O sea, es como decir, mira, Padre, no solamente te entrego el fruto, pero te entrego la planta completa. Y eso es un regalo mucho más grande y completo. Que el puro fruto. Entonces, no solamente mi voluntad, te doy mi amor, Señor. No solamente, ¿verdad? Redimo al hombre, sino que te correspondo por todo lo que ellos no hicieron o no van a hacer jamás. Yo te lo doy. Por todo lo que no te aman o te amaron. Y ese pienso que, respondiendo antes que lea usted, ¿verdad? Me vino a la mente. ¿Cuál es el dolor, aún desde mi perspectiva humana, cuál es lo que más me duele a mí? La ingratitud, el rechazo. A mí me puedes golpear, me puedes hacer, pero como quieran, ¿verdad? Son golpes. Pero un dolor interno, así que de plano cala, es cuando hay un rechazo. Así es. ¿Verdad? Una falta de amor. Híjole, cómo cala, ¿verdad? Entonces, pienso que ese es el dolor más grande de Dios, ¿verdad? Como dice, eso a mí los palos, ¿verdad? Y los escupitajos como quiera.
Pero lo que más me duele, a lo mejor, ¿verdad? No lo sé, te vamos a escuchar de Jesús. Yo pondría, pues es eso, el rechazo, y todavía sí los que a pesar de lo que estoy haciendo, lo van a rechazar. Y lo seguiremos haciendo. Rechazando, Sí, continúa Jesús y le dice, basta decir que no era el solo perdón lo que conseguía, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno que, atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. O sea, rehacer al hombre, que es lo que usted decía ahorita, Padre, ¿sí? Rehacerlo y tomar su vida de pecado, ponérsela a Él para Él llevarla al Calvario, pero aparte tenía que rehacer mi vida en actos buenos. Todo lo que yo dejé de hacer lo tiene que hacer ahora Jesús y dárselo al Padre como si lo hubiera hecho yo. ¿Sí? Y esto es lo que le lleva todo este tiempo, o sea, el estar rehaciendo la vida, no de uno, no de dos, sino de toda la familia humana. Pero doctor, de la manera como usted me dice, entonces la pasión de Jesús no empezó entonces con la traición de Judas, etcétera, sino No. Entonces yo diría desde su encarnación, desde su concepción en la Virgen María. Así es. Es más, hay un libro, bueno, no es libro, es una pequeña meditación que es una novena de Navidad que le llama Luisa, donde Jesús le va narrando toda la parte interior de él cuando se encarna. Y él dice que cuando queda encarnado, el amor lo consumía, porque quería consumir, pero consumir a las almas, consumirlas en él. Y que lo logra, o sea, logra tener a todas las almas, a todas las vidas de criaturas en él, pero desgraciadamente la criatura ya no es lo que Dios quiere que sea. Entonces entra con sus culpas y lógicamente entra con la pasión. Entonces en el momento que Jesús encarna su pasión en él, ¿sí? Para que todos sus actos de ahí en adelante se vayan a llevar a cabo en este contexto de reparación, ¿sí? De rehacer al hombre. Y ahora vamos a un pequeño corte. Radio Cronos. Regresamos. Radio Cronos. Continuamos. Bueno, continúa Jesús y dice, oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. Entonces, ¿de qué se trató toda la vida de Jesús?
volver al hombre, darle la oportunidad de volverse a poner en el punto de la creación de Adán. O sea, volver a ser el Adán inocente, para empezar la labor y todo lo que Dios había planeado para el hombre. Toda la redención, o sea, fue el medio para poder restituirlo. No podía restituir a un hombre que estaba condenado a muerte, ¿sí? Entonces necesitaba el indulto, y ese indulto fueron las penas de su pasión. Pero lo que le costó más fue el rehacer la vida de aquel hombre que había estado en prisión durante milenios, pero ahora tiene que salir nuevamente y tiene que encontrar todo acorde a como si él nunca se hubiera salido, para poder continuar con su vida. Y eso es lo que le cuesta a Jesús, ¿no? En otra lectura dice: para sanar al hombre se requerían mis penas, para darle la vida se requería mi muerte. Sin embargo, habría bastado una lágrima mía, un suspiro, una sola gota de mi sangre para salvar a todos, porque todo lo que yo hacía estaba animado por mi voluntad suprema. O sea, el valor de sus actos, el valor de sus penas, hubiera bastado con lo mínimo para conseguirnos el perdón. Pero eso no restituía al hombre al punto original. Aquí hay que recordar algo que es necesario decirlo ahorita para que se entienda. Dios es infinito, ¿sí? Infinito en todo. Infinito en bondad, infinito en misericordia, infinito en amor, sí, pero también es infinito en justicia. Y un atributo divino no puede, ¿cómo diríamos?, quitarse, no exigir lo suyo para darle el paso a otro atributo divino, porque Dios se desequilibraría. Entonces, la justicia divina debe pedir, debe exigir que se le pague lo que se le debe. El amor divino es el que dice: espérate, yo lo pago. Por eso es que viene la segunda persona de la Trinidad encarnada a decir: yo pago por ellos. Pero la justicia divina dice: de acuerdo, pero me debes una muerte por cada muerte de ellos. Y vámonos nada más ahorita a los pecados mortales. Cada pecado mortal, creo que su nombre lo dice, es merecedor de una muerte. Por lo tanto, ahora el amor divino encarnado, Jesús, tiene que pagar una muerte por cada muerte que nosotros le debemos a la justicia divina. Y entonces preguntamos, bueno, ¿cuántas muertes sufrió Jesús? ¿Externas? Sí, pero externas, una. Una. Pero, ¿y todos los demás? ¿A quién se le aplicaría esa muerte? Pues probablemente a la Virgen. Y eso fue lo que significó que fuera inmaculada. Y todos los demás estamos condenados. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Tuvo que pagar más muertes que las que nosotros vimos. Y esas son las penas interiores. Una pena donde el mismo amor, la misma divinidad le infligía el dolor, la pena de la muerte, sin dejarlo morir, para ir pagando por todo lo que nosotros le debemos. ¿Sí, Padre? Algo así. Estoy tratando de entender lo que usted dice, doctor. Externamente, pues sí vimos que obviamente murió una vez nada más, ¿verdad? La paliza que le propiciaron, pobrecillo, ¿verdad? Como decimos, y bueno, murió y ya está. Pero internamente, entonces, en el interior de su ser, las muertes que sufrió son innumerables. Infinitas casi. Por así decirlo, ajá. En cuanto
pues no solamente los pecados, como se dice, que merecen muerte, pecados capitales que decimos, ¿verdad? Otro nombre, pero también los otros tantos pecadillos o lo que sea que hay por aquí y por allá, que también en cierta manera, ¿verdad? Jesús tiene que reparar por ello. La justicia le dice, me debes. Así es, y que tienen una pena que cumplir. De ahí los latigazos, de ahí las espinas de la corona, de ahí los golpes, los escupitajos, todo, porque tiene que reparar todo lo que nosotros hicimos y lo que nosotros merecemos por cada acto que hemos hecho mal. Entonces, todas esas penas internas no es nada más la muerte. Luisa en alguna ocasión dice, Jesús, ¿quién es tu verdugo? Que veo en tu interior como con látigos de fuego te latigan y te arrancan las carnes, pero no veo a quién es el verdugo. Y entonces le dice, es que el verdugo es mi amor. Y es lógico. ¿Quién podrá saber cuántos latigazos necesitaba recibir Jesús por cuántas, obras malas se hayan hecho en toda la familia humana? Nadie. ¿Quién sería capaz de darle tanto sufrimiento? Todavía estaríamos haciendo cola. ¿Sí? ¿Quién no hubiera sido capaz de matarlo tantas veces, aunque él hubiera muerto y resucitado, muerto y resucitado? ¿Quién? Nadie. Solamente el amor divino, solamente la divinidad era la que conocía cuánto se debía. Y era la única que tenía la capacidad de darle todos esos sufrimientos y todas esas muertes. ¿Sí? Hay un pedacito, doctor, si me permite, donde Jesús le dice precisamente algo parecido a Luis, es otro pedacito, donde le dice que tuvo que asumir todos esos pecados que usted dice, ¿verdad?, de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo obligó, por así decirlo, a asumirlo? Él dice, ¿verdad? ¿Quién fue esta voluntad cruel o este poder cruel? No, ahí sí, de plano, no me acuerdo exactamente la palabra que utiliza Jesús, pero cruel, ahí está. Y dice, el amor. Ese fue, vamos a decirlo así, el que lo obligó a asumir todo eso. Era su amor. O sea, cruel no en el sentido malo, claro, en el sentido de que, o sea, su mismo amor, como se dice, es su mismo verdugo, ¿verdad? Lo hace porque quiere, pero es su amor, pues, que arranca del mismo Dios, ¿verdad? Esa capacidad de decir, pues yo pago por ustedes. Así, pero no es una crueldad del verdugo, no es la crueldad humana que se ensaña sobre alguien, sino es la crueldad del sufrimiento. O sea, un latigazo cruel, o sea, es inconcebible lo que Jesús sufre por nosotros, ¿no? Pero el amor lo hace por amor, o sea, no lo hace por crueldad, sino el amor lo está haciendo por amor, pero por amor a nosotros. Y su Hijo es el que se ofrece para pagar. Sobre su Hijo es sobre el que lo está haciendo, ¿no? Jesús sufre 3 pasiones, o sea, no una, 3. Y él dice, mi primera pasión fue el amor. Dice, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor se precipita en la culpa. Por eso, el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. O sea, es su mismo amor divino el que lo está llevando a pagar esto por amor a nosotros. Y sin ahorrarle el más mínimo sufrimiento, por ese equilibrio que Dios debe tener. Y la justicia debe resarcirse totalmente de todo lo que el hombre le debe para que lo pueda restituir, no perdonar, sino para restituirlo al punto de origen. Dice, me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. Innumerables. El segundo paso que sucede en la culpa
es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Que esto es lo que usted decía hace un momento, Padre. O sea, el Padre no se puede quedar sin la retribución que Él deseaba tener de todos nosotros. Entonces, esa retribución se la negamos, usurpando su vida, usurpando todo lo que debíamos hacer y usándolo en favor nuestro, para hacer nuestra propia vida. Entonces ahora, cada acto en que no le dábamos amor al Padre, cada acto, aquí ya no es cada pecado, cada acto indiferente hacia Dios, merece una pena, merece un sufrimiento. Y eso es lo que Jesús toma sobre de sí y es lo que le llama la pasión del pecado. ¿De acuerdo? Dice, esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado, en cambio, me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. Entonces, una cosa es resarcirle al Padre en amor, pero otra cosa es darle la gloria que Dios quería recibir de todos nosotros. En cada acto. En cada acto, ¿sí? Y todo eso es lo que Jesús tiene que sufrir. Entonces, sus 31 años de vida oculta, y digo 31 por el embarazo, o sea, es casi uno. A esto es lo que está haciendo en su interior. O sea, la divinidad está continuamente rehaciendo los actos de toda la humanidad con los actos de aquella criaturita todavía en el seno de María y durante toda su vida, ¿sí? Para conseguirnos la restitución. Doctor, aquí lo que usted me está diciendo, para mí la idea de que en Jesús nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura, cobra un giro diferente, mucho más profundo. Uh-huh. La manera como yo lo veía hasta ahorita, no sé, nuestro público, nuestra audiencia, pero pues sí, una vez más Jesús sufre y con su sufrimiento, su resurrección, cuerpo glorificado de Jesús, ok, Él es el modelo, es lo que tú quieras, pero una vez más queda siempre fuera de mí, ¿verdad? Con lo que usted me dice veo que Jesús hizo mucho más, ¿verdad? Que simplemente la redención esa, ¿verdad? Sino que devuelve a la criatura a su estado, ¿verdad? Como Dios lo original, ajá. Y claro, y eso implica, en un sentido sí lo entiendo, claro está, y sí lo sé, implica una correspondencia, un deber que yo le debo ahora a Dios también, ¿verdad? En cambio así no, Jesús así pagó por mí y ya está. Una vez más quedo yo sin ninguna responsabilidad y pobre Jesucito y gracias Jesucito nada más. Así es. Queda como un héroe nacional. Basta. Que se inmoló, ¿sí? Pero se inmoló por todos. Y bueno, pues muchas gracias. Le dedicamos un día al año, fiesta nacional. Bueno, o sea, no es un héroe nacional, no es un héroe internacional sería aquí, ¿no? Sino es un redentor, un rehacer, un recrear al hombre nuevamente, ¿sí? Desde lo más íntimo y exacto de su ser. Así es. Y creo que la vida de Jesús es muy clara en ese sentido. O sea, Jesús en su vida oculta, bueno, esto no lo conocíamos. Es todo ese hacer de la divinidad junto con la humanidad, rehaciendo todo lo nuestro. El último día de su vida en la pasión externa, que ahorita lo vamos a comentar, para llevarnos a la muerte. Cuando veamos un crucifijo, el que está en el crucifijo soy yo. Debemos verlo como personal, porque fuimos injertados en la muerte de Jesús, según dice San Pablo. Pero ese Jesús está muerto ahí porque tomó mi vida. Es mi vida la que debería de estar ahí, pero Él por amor lo sufre Él, pero en realidad soy yo el que está muerto ahí. Pero ahí no termina todo, sino que unas horas después resurge, resucita,
Y esa resurrección es de Jesús, por supuesto, pero es la mía también. Es mi resurrección, porque es la vida que Él fue fabricando, que Él fue rehaciendo durante toda su vida, que ahora resurge, igual que yo quedo muerto en la cruz, mi vida humana, ahora en la resurrección es mi vida humana que resucita, y resucita junto con Jesús, y que me la deja esa vida para tomarla cuando yo me decida. ¿Sí? Ahora tenemos la enorme posibilidad de tomarla en vida, pero una vida completa, de resurrección completa. O si no, la vamos a tomar después de la muerte, después del purgatorio, cuando nos hayan quitado lo humano que llevamos. Así que para todos los que nos escuchan, cuando vuelvan a decir su refrán predilecto, eso de que lo bailado nadie me lo quita, se los van a quitar, porque si no, no hay vida resucitada, no hay vida gloriosa de Jesús, no cabe, se lo necesitan quitar, ¿no? Dice, el tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. En otra ocasión, hablando de lo mismo exactamente, de estas tres pasiones, está Luisa pensando y dice, ¿cuándo Jesús pudo sufrir más? ¿En las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida, o bien en el último día en las que le dieron los judíos? Y entonces Jesús le dice, hija mía, las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y duración, pero no hubo injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas, empeño que yo había tomado sobre de mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación, y que el Padre con sumo amor me había otorgado. En la divinidad no existe ni puede existir injusticia, ni odio. Por tanto, era incapaz de hacerme sufrir estas penas. Y esto es lo que hemos hecho con Dios. Hemos cometido injusticia con Él al no retribuirle y tomar lo que Él me dio para uso personal, incluso para pecar. Ya lo decía San Pablo, ¿no? No usen los miembros de Cristo para pecar. O sea, ¿qué me está diciendo? No uses lo que Dios te dio para llevarlo al pecado. Dice, doctor, me recuerda el hecho de que nosotros, como usted decía ahorita, no solamente peco con mi intención, sino que utilizo los mismos dones de Dios. Así es. Para pecar. Para pecar. O sea, híjole, ahí mi pecado se multiplica, pero exponencialmente. O sea, ya no solamente, vamos a decirlo, el insulto que me haces, ¿verdad? Sino que utilizas lo que yo mismo te di, ¿verdad? Y te lo di para gloria mía. Para gloria mía, y sin embargo, ¿verdad? Me lo tiras a la cara, sí. Así es. Entonces dice, suma injusticia, odio, etcétera, y yo para glorificar al Padre, perdón, debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, ¿sí?
He aquí por qué el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era la abyección y el desecho de todos, así que podría llamarlas dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces, y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, etc. Y ahí entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención. Y termina diciendo, ¿cuánto me cuestan las almas? ¿Sí? Y es por esto que las amo tanto. ¿Cómo diríamos? Un bello final, ¿no? O sea, primero reconocer lo que le costó, lo que le costamos. Y segundo, decir, esto es lo que me lleva a amarlas tanto. Si vemos, esta perspectiva de la pasión de Jesús es totalmente diferente de la que teníamos, como usted lo mencionaba ya en varias ocasiones, Padre. Nos da una visualización diferente de Jesús. Y lógico, esto por eso es que esto soy yo, digo que esto es una toma de conciencia. Porque es una toma de conciencia, primero, de saber quién soy. ¿Sí? Segundo, de saber el amor que Dios tiene por mí, de lo que Dios hizo por mí, de entender quién es Jesús. E indirectamente, ahora puedo conocer un poco el valor que yo tengo. Porque si yo soy la causa de todo esto que Dios sufre, yo debo entender que lo hace por algo, ¿sí? Por amor, pero por amor no al pecador, sino por amor a su creación, a su ser original. Y ese ser debe ser inmensamente superior a lo que nosotros tenemos ahorita en mente de lo que somos. Y aquí yo los remitiría de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, donde se dice muy claramente que Dios nos quiso crear para participarnos de su naturaleza divina en su Hijo. Ese es el valor que tenemos. Y esto lo podemos ver por los sufrimientos que Jesús acepta sufrir por nosotros. Por eso es que nos pide que nos sumerjamos en su pasión. Por eso es que se queja del abandono de su pasión. Por eso es que se queja de los sacerdotes que han olvidado su pasión y se preocupan por cosas humanas, pero no por esto, como usted decía, Padre. Entonces la pasión de Jesús debe ser como nuestro punto central, siempre, partir de ahí, ¿no? Yo creo que es lo que nos da la verdadera vida, ¿no? Pero además entendiendo a la pasión de Jesús desde, como ya dijeron, desde la concepción hasta la muerte de cruz. Yo creo que solamente comprendiendo toda la vida de Jesús, cada acto y el porqué, es como vamos a sumergirnos en esa verdadera pasión que nos da esa vida. De la pasión sería nuestro verdadero nacimiento, digamos, ¿no? Nuestro renacimiento, podríamos decir. Es Jesús quien nos lleva nuevamente a volver a nacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se consumó la culpa en el paraíso terrenal, se consuma la muerte de nosotros en la pasión de Jesús, y ahora renacemos de nuevo en su resurrección, ¿sí? Pero ahora con la vida que Él nos dio allá en el paraíso y que Adán perdió.
Esta es la importancia de Adán. O sea, yo no sé, ya mencionábamos en el primer programa o en el segundo, no recuerdo, la importancia del Adán personal. Adán que se ha desaparecido incluso en algunas corrientes de la iglesia, en que Adán ya no existe como persona. Y eso total y absolutamente destruye la posibilidad de poder entender quién soy. ¿Sí? Aparte de todo lo demás que destruye. O sea, quito a Adán y quito todo, pero no es el tema, ¿no? Pero si no tengo a Adán enfrente, nunca podré saber qué cosa creó Dios en mí. Y qué cosa perdí yo cuando Adán se sale. Y qué cosa me restituye Jesús con venir. Es una figura central. Es la figura central. No se puede entender lo que somos, lo que vamos a hacer sin Adán, ¿no? Ni lo que Dios quiso, nada se puede entender. Es triste, pero ahora Adán ya ha desaparecido en algunos sectores, ¿no? No hablo de sectores fuera de la iglesia, sino hablo de sectores dentro de la iglesia. Yo creo que porque no se le ha visto desde este punto de vista, ¿no? De la divina voluntad, de la finalidad de la creación. Tal vez por eso se ha como olvidado o sea, es como desconocido esa parte de Adán, ¿no? Del por qué. Así es. Bueno, pues yo espero que con esto hayamos más o menos entrevisto la pasión de Jesús. Y el tiempo se termina, así que pues debemos poner punto. Sí me gustaría decirles que valdría la pena que en el próximo programa viéramos esta novena de Navidad y todo lo que Jesús le va diciendo de cómo sufre desde el momento mismo de su encarnación. Entonces, antes de continuar con el itinerario del alma, la próxima semana nos seguiremos sumergiendo un poco en la pasión de Jesús, pero en esa pasión desde su encarnación. ¿De acuerdo? Sí. Padre, ¿contamos con su presencia? Si Dios me da licencia y salud. Correcto. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.